reúne a más de 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa trabaja para alinear esfuerzos, sumar capacidades y también para apoyar a los países en la implementación de las agendas globales, tales como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Marco de Sendai. Como región, organización y también como profesionales apasionados por construir un futuro sostenible, nos unimos con energía al Mutirao climático, que es un concepto brasileño que evoca el trabajo colectivo, voluntario y solidario de comunidades que se organizan para resolver desafíos comunes. En el contexto climático, el Mutirao simboliza la acción conjunta de gobiernos, sociedad civil y actores diversos para co-crear soluciones reales desde y para los territorios. Esperamos que este espacio nos sirva a todas y a todos para abrir la conversación sobre cómo el artículo 6 puede ayudar a cumplir los objetivos enmarcados en nuestras NDCs. Agradecemos desde ya profundamente su presencia y su compromiso. Para iniciar formalmente con este espacio, me gustaría ceder la palabra a Sebastián Carranza, quien es nuestro coordinador regional de cambio climático del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Adelante, Sebastián. Hola David, muchas gracias y buenos días con todos y todas. Es un enorme privilegio poder encontrarnos hoy. Tenemos más de 50 participantes y el número aquí va creciendo muy rápido cada vez que lo miramos en Zoom. Muchísimas gracias por tomar este tiempo, por dedicar una parte de su mañana para acompañarnos el día de hoy. Como tú lo has mencionado, David, este webinario hace parte del segmento de eventos que se han venido preparando a partir de la Issue Based Coalition de Clima y Medio Ambiente. Esta es una plataforma del sistema de las Naciones Unidas para integrar nuestros trabajos alrededor de temas clave, como los ha definido el secretario general. Yo quisiera en particular extender un agradecimiento a nuestras colegas y nuestros colegas de UNDRR, son nuestros co-chairs de la Issue Based Coalition en la región. Por supuesto, también extender un agradecimiento al Centro Regional de Colaboración de la Convención Marco de Naciones Unidas, que se ha unido también a este esfuerzo de alimentar la Issue Based Coalition con contenidos relevantes de camino a la COP. Hoy vamos a hablar en particular sobre la vinculación del artículo 6 y las NDCs. Este es en definitiva uno de los temas de mayor interés. Se han anunciado varias fuentes de financiamiento, facilidades, como es el caso del gobierno noruego, y varios de los países en nuestra región han empezado también con el intercambio de memorandos de entendimiento con países interesados en la adquisición de lo que el artículo 6 ha denominado ITMOS, o los resultados de mitigación transferibles internacionalmente. Así es que hoy tendremos una sesión muy interesante entrando al detalle de lo que significa este mecanismo, los retos que enfrentan pues las autoridades y puntos focales de las NDCs, pero por supuesto también todos aquellos detrás de la implementación de los proyectos que podrían generar estos resultados de mitigación, la contabilidad, el registro, es decir, todo lo que se requiere para hacer operativo este proceso. Yo no quisiera quitar más tiempo, sé que ya llevamos 4 minutitos por encima de lo planeado, y con esto te devuelvo la palabra, David, agradeciéndole a todo el equipo y a todas las personas que han aceptado la invitación a nuestros paneles del día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Sebastián, por tu mensaje. Ahora vamos a dar inicio, para ya no perder más tiempo, con una presentación en la que Nadia González, que es especialista de acción climática en el Centro de Colaboración Regional de Latinoamérica, el RCC, nos hablará sobre las NDCs 3.0 y también las orientaciones ICTU sobre transparencia. Adelante, Nadia. Hola, ahora sí. Listo. ¿Me confirmas si puedes ver mi pantalla? Sí, la podemos ver. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias David y muchísimas gracias a Iune por esta importante invitación, este importante evento que tenemos para el día de hoy.
Como ya lo ha mencionado David, mi nombre es Nadia González y hago parte del Centro Regional de Colaboración para América Latina, el cual cubre los 17 países de la región de América Latina, y soy especialista regional en NDCs y estrategias de desarrollo bajo en carbono a largo plazo. Para comenzar, pues como todos sabemos, este año es un año hito a nivel global, porque es el año en donde las contribuciones determinadas a nivel nacional deben ser actualizadas y presentadas con una mayor ambición para que podamos cumplir los objetivos del Acuerdo de París contemplados en el artículo 2. ¿Cuáles son estos objetivos del Acuerdo de París, que son los más relevantes y son el foco de nuestros compromisos climáticos a nivel nacional? Son los que están encominados en el componente de mitigación, de no sobrepasar el 1.5 grados, en el componente de adaptación, a aumentar la capacidad adaptativa y fortalecer la resiliencia, y en el componente de financiamiento, garantizar los flujos de financiación coherentes con la senda hacia las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente. Entonces, esto tiene que ir de la mano con los ciclos de ambición. ¿Qué son los ciclos de ambición? Los que corresponden a la presentación y actualización de los compromisos nacionales quinquenalmente. Estos compromisos deben estar planificados hacia una acción coherente con los objetivos del Acuerdo de París, y estos objetivos deben contemplar medidas nacionales y detallar un poco cómo van a ser implementadas tanto las medidas identificadas o propuestas a nivel nacional, tanto para mitigación, adaptación y sus medios de implementación, cómo las partes van a implementar estos compromisos contemplados en el componente de mitigación y adaptación. También contempla una rendición de cuentas a nivel nacional del cómo vamos en nuestra acción climática, cómo vamos cumpliendo nuestros compromisos relacionados con la acción climática, que están contemplados en el marco reforzado de transparencia en el artículo 13 del Acuerdo de París. Y estos se van a reportar el cómo vamos en los informes bienales de transparencia, que como su nombre lo dice, serán informes de progreso, donde se medirá el progreso de las acciones, y estos se presentarán cada 2 años. Estos informes van a alimentar los balances globales. Estos balances globales se presentarán cada 5 años e informarán cómo nuestras contribuciones determinadas deben ir aumentando su nivel de ambición, y nos dirán el cómo vamos en los compromisos de la acción climática. Estos informes bienales se presentan también cada 5 años y, como ya lo dije previamente, informarán cómo nuestras contribuciones deben estar o aumentar la ambición. Aquí, como ya lo dije, este año es el año hito en donde las partes acordaron que al 10 de febrero se presentarían las NDCs 3.0. Sin embargo, el secretariado está instando a las partes a que presenten sus NDCs 3.0 a septiembre de este año, y estas deben estar informadas por estas orientaciones principales, que quise dejar aquí un resumen de cómo se deben presentar estas NDCs 3.0. Si bien ya se tomó en la COP de Katowice las orientaciones de cómo deben presentarse las NDCs bajo las directrices ICTU, para que la información sea presentada de manera clara, transparente y comprensible. También debe contener un componente de los marcos temporales de reporte, es decir, las NDCs deben actualizarse cada 5 años, pero su marco temporal de implementación debe ser de 10 años. Y como ya lo dije anteriormente, deben estar guiadas por los principales mensajes del Global Stocktake contenido en la decisión 1.1 CMA5. Las contribuciones determinadas a nivel nacional deben comunicarse. Están todas las partes que hacen parte del Acuerdo de París obligadas a presentar sus NDCs actualizadas o sus NDCs 3.0 con una fecha de finalización al 2035. Estas deben estar informadas por el balance global,
dentro de las ICTUs, deben informar cómo estas NSS están incluyendo los mensajes principales del Global Stocktake en esta nueva NS y, por supuesto, reflejar o presentar una progresión más allá de su NS actual o su NS 2.0. Aquí, dentro de los principales resultados del primer Global Stocktake presentado en la COP de Emiratos Árabes, en la COP 28 en el 2023, el primer balance global nos muestra que se han logrado avances colectivos importantes, pero aún son insuficientes hacia el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París de mantener especialmente el límite de la temperatura por no sobrepasar el 1.5 grados centígrados. Si bien pues, se implementaran todas las NS actuales presentadas ante el secretariado, la trayectoria de la temperatura global proyectada bajaría de 4 grados centígrados a un rango entre 2.1 grados centígrados a 2.8 grados centígrados. Y esto representa una mejora significativa, pero aún estamos lejos de lograr el objetivo de no sobrepasar el 1.5 grados. Las emisiones netas históricas acumuladas ya han consumido aproximadamente el 80% del presupuesto de carbono disponible para mantener el calentamiento por debajo del 1.5 grados. Lo que quiere decir que limitar el calentamiento global al 1.5 grados requiere una reducción drástica, rápida y sostenida de las emisiones globales. Y esto quiere decir que al 2030 se espera que reduzcamos el 43% de las emisiones y al 2035 se espera que reduzcamos el 60% de las emisiones, tal y como se presenta en el gráfico. Algunos resultados clave que nos da también el balance global para estas NS 3.0 es que, a pesar de los avances generales logrados, las partes no están colectivamente bien encaminadas hacia el logro de los propósitos de los objetivos del Acuerdo de París. Y el resultado de este primer Global Stocktake presenta un paquete ambicioso de llamados a acciones urgentes a gran escala, necesidades de cerrar las brechas de ambición y la acción con el fin de mantener el alcance del objetivo del 1.5 grados. Y en esta línea es muy importante hacer implementables nuestras acciones que están contempladas dentro de nuestras NSS. Así que parte de los mensajes que nos da el Global Stocktake es que alienta a las partes a utilizar mecanismos de cooperación voluntaria bajo el artículo 6 del Acuerdo de París como una forma también de aumentar la ambición y lograr resultados más costo efectivos para el cumplimiento de nuestras NSS. Entonces, dentro de los resultados claves, de manera general y muy resumida, para el componente de mitigación nos llama a unas reducciones urgentes y profundas de las emisiones de gases de efecto invernadero y las trayectorias siempre alineadas con el objetivo del 1.5 grados y que se hagan metas de toda la economía en nuestros países. En el componente de adaptación, las acciones nos llama a incrementar las acciones y apoyo de las acciones de adaptación de manera rápida, transformacional, incremental y multisectorial. En el componente de medios de implementación, el Global Stocktake nos hace un llamado a la aplicación y acceso de financiamiento, a la transferencia de tecnología y creación de capacidades para acelerar la acción climática. En el componente de pérdidas y daños nos llama a tener medidas de respuesta rápidas para evitar el incremento de las pérdidas y daños en nuestros países. Aquí entonces entra a jugar un componente muy importante que son las ICTUs que están bajo la COP de Katowice, en donde se dijo que a partir de las NSS 2.0, las NSS 2.0 deben estar guiadas e informadas por las ICTUs, que es la información comprensible, transparente y unificada que contiene como el formato donde debemos presentar nuestras NSS 3.0. ¿Qué contiene este formato? Este formato tiene 7 secciones relevantes, de las cuales quiero resaltar 2 secciones de manera particular. La primera de ellas es la sección 4,
donde en el parágrafo o literal C nos dice o nos hace el requerimiento de cómo nuestra NS 3.0 fue guiada por los principales mensajes del Global Stocktake. Es decir, nosotros como partes debemos incluir cómo estamos incorporando estos primeros mensajes que nos da este primer balance global de emisiones y cómo nosotros estamos contribuyendo y estamos alineados con este primer balance global de emisiones. Si bien esta información aún no está definida ni mandatada de cómo se debe reportar, ya tenemos algunos ejemplos en la región de países en desarrollo como países desarrollados de cómo están ellos incluyendo los mensajes del Global Stocktake en estas NS 3.0. Y el otro parágrafo que quiero resaltar el día de hoy es la sección que quiero resaltar el día de hoy es la sección 5, en donde tenemos el parágrafo G, en donde los países deben incluir su intención de uso del artículo 6 del Acuerdo de París. Estos dos parágrafos son los que quería o los que quiero traer hoy y resaltarlos porque es cómo el artículo 6 puede vincularse y cómo puede ser una herramienta de implementación para los compromisos nacionales que las partes estamos incluyendo en nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. Aquí quiero traerles cómo del 2022 al 2024 las partes han ido incluyendo su intención de uso de manera incremental del artículo 6. Como podemos ver en la gráfica, el 78% pues, de los países signatarios señalaron que planean o podrían utilizar al menos un tipo de cooperación voluntaria bajo el artículo 6 y esto muestra pues creciente interés en la expansión del uso de los instrumentos cooperativos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos determinados a nivel nacional. En la gráfica ustedes pueden visualizar cómo la intención es clara en el color azul oscuro de aquellos que reconocen la posibilidad del uso del artículo 6 y lo que refleja y lo que esperamos para este 2025, al cierre de este 2025, es que esta gráfica pueda incrementar la intención de uso del artículo 6 para el cumplimiento de las metas contenidas en las NDCs. Aquí un poco de manera resumida de lo que hemos logrado identificar a julio del 2025 de las 25 partes que han presentado sus NS 3.0 es que tenemos a nivel global 16 partes que han dicho que tienen intención de uso del artículo 6. Tenemos 8 partes identificadas a nivel global que se reservan el uso del artículo 6, o sea, que no dicen si sí o si no lo van a usar, sino se reservan el uso y pues abren la puerta a la posible o al posible uso del artículo 6. Y una parte que no menciona su intención de uso del artículo 6. Dentro de las partes que tenemos para la región de Latinoamérica, tenemos claramente el mensaje identificado de intención de uso del artículo 6 en los países o las partes de Belice, Brasil, Cuba y Ecuador. Y una parte importante que es Uruguay, que se reserva el uso del artículo 6. Aquí algunos ejemplos de cómo las partes han reflejado su intención de uso. Estos son extractos de las NSs que ya han sido presentadas en nuestra región. Vemos la intención de uso de Brasil, el ejemplo de intención de uso del Ecuador. Y aquí podemos ver otros dos ejemplos, que sería la intención de uso de Cuba y Uruguay, que se reserva el uso del artículo 6. Estos extractos son directamente extraídos de las NS presentadas ante el secretariado. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y vuelvo a ti, David. Muchísimas gracias, Nadia. Es información súper valiosa y en definitiva se puede notar, ¿no? Con estas gráficas de información que nos muestras que las intenciones en los países sobre incorporar el artículo 6 cada vez son mayores y entonces, bueno, que justamente
Ahora vamos a dar paso a un panel en donde tendremos invitadas de varios países en Latinoamérica y también de organizaciones multilaterales y del sector privado, en donde vamos a tener justamente una conversación sobre las sinergias del artículo 6 y de la NDC. Para eso vamos a contar con la moderación de mi colega Ana Dávila, quien es la coordinadora técnica de cambio climático y mercados de carbono en el PENUMA. También vamos a tener a Lorena Márquez, Natalia Cardona y Cristina Figueroa, quienes representan las visiones correspondientes de los ministerios del medio ambiente de Uruguay, Guatemala y Chile. También nos acompaña Iván Valencia, que es coordinador de políticas en el Global Green Growth Institute. Y también nos acompaña la asesora de política a nivel internacional, Agustina Kundari, de la International Emissions Trading Association. Sin más, le cedo la palabra a Ana para que comencemos con este panel. Muchas gracias, David, y a todos también por estar en este panel tan rico, porque tenemos esta mezcla entre países, la perspectiva de los gobiernos también en desarrollar las NDCs y artículo 6, y también desde asesores estratégicos como GGGI y YETA. Entonces, bueno, para empezar un poco con la perspectiva de lo que está sucediendo en campo y en los países, quisiera empezar contigo, Lorena. Desde la perspectiva de Uruguay, Nadia nos comentó sobre la reserva que tiene Uruguay para mencionar el artículo 6 dentro de sus NDCs, pero nos gustaría conocer más del trasfondo sobre eso, lo que vinieron trabajando, cuál fue el análisis que hicieron respecto al artículo 6, qué lecciones fueron aprendidas durante ese proceso en la elaboración de las NDCs, y que nos puedas comentar un poco de esto también para aprender sobre el proceso en Uruguay. Bueno, muchas gracias a todos y todas desde Uruguay. A ver, el proceso, represento al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? La Dirección Nacional de Cambio Climático y integro un equipo de trabajo dentro de la DINAC, que lleva adelante este tema, que ya adelanto que para los equipos de trabajo, por lo menos para Uruguay, este es un tema complejo. Nos ha llevado estos años de entenderlo, formarnos y entendemos que a medida que se van presentando distintas oportunidades, proyectos o acuerdos de cooperación con los países, vamos incorporando también aprendizajes, capacidades. Entonces me parece que está bueno este tipo de instancias que nos proponen los organismos, sobre todo internacionales, sobre todo para, me parece a mí, no para mostrar lo que está buenísimo o las oportunidades, que eso también, pero eso entiendo que capaz que también es el rol un poco de ustedes, de mostrar las oportunidades que representa esto, sino a lo que nos enfrentamos luego las instituciones nacionales cuando queremos implementar este tipo de mecanismos o, bueno, o acuerdos bilaterales. Esto fue el desafío que se nos presentó a Uruguay. A finales de 2021 se firma un acuerdo bilateral con Suiza para implementar el artículo 6.2, un acuerdo bilateral entre Uruguay y Suiza. Tú preguntabas, Ana, bueno, cómo se había incorporado la NDC y eso. Yo te voy a ser muy sincera. Está desde la primera NDC de Uruguay al 2025, que se presentó en el 2018, recuerdo 2017, ahora me olvidé del año. Entiendo más que porque se identificó allí una oportunidad, los tomadores de decisión de ese momento identificaron una oportunidad, pero no había un análisis previo ni una identificación de las implicancias, de las oportunidades para Uruguay. Esto es así. Entonces, cuando se firma el acuerdo Uruguay, a partir que también eso escapa a veces a los ministerios de ambiente, es más de una órbita de relaciones internacionales, algún embajador, embajadora que se reúne con algún país interesado y surgen estas posibilidades. Tenemos el acuerdo. ¿Qué hacemos? Y bueno, ahí en primer lugar la autoridad, punto focal para estos temas es el Ministerio de Ambiente, o sea que le competía definir, bueno, cómo nos enfrentamos a este tema. Lo primero que hicimos fue analizar en profundidad a nivel interno, con un apoyo externo en realidad de una experta argentina, pero fue un proceso de análisis interno de, bueno, cuáles eran las implicancias para Uruguay de este tema. Y allí, porque no quiero perder mucho tiempo, entiendo que tenemos 8 o 9 minutos,
Simplemente mencionar que hay algunos criterios y dimensiones que está bueno que cada país pueda hacer ese ejercicio. No sé si son estos que les voy a mencionar, pero sí pensar cuando está en el marco de un acuerdo con otro país para luego aprobar proyectos que implica transferir ITMOs, o sea, transferir tus reducciones como país a otro país, no es un tema menor. Entonces hay que hacer un análisis estratégico de qué condiciones se tendrían que dar, cuáles son esos sectores o proyectos que podrías aprobar. O sea, no es menor. Nosotros en ese momento hicimos un análisis a partir de 5 criterios que los menciono muy general, un marco general era esto. 5 criterios, uno era la efectividad e integridad ambiental, o sea, cuánto de verdad esto tracciona los objetivos de mitigación a nivel global y, por supuesto, cuánto condiciona el cumplimiento del país en esos objetivos. Luego, el criterio de costo-efectividad, que creo que ahí es lo más interesante, sobre todo también para economías chicas como la de Uruguay, cuánto estos proyectos pueden reducir los costos de abatimiento. Entonces, ahí aparecía una recomendación de autorizar proyectos y actividades que apoyan nuevas tecnologías no disponibles en el país, y que luego que las incorporás a través de estos proyectos y transferís los ITMOs, luego se pueden escalar y diseminar más ampliamiento al resto de al resto de la economía. Entonces ahí aparecían algunos sectores estratégicos. Otro criterio que utilizamos para este análisis era el impacto distributivo y de equidad, ¿no? O sea, esto obviamente va a depender de cada proyecto, pero que tengamos en cuenta, beneficia a grupos vulnerables, transfiere el costo de realizar las reducciones a otros sectores de la sociedad. ¿A cuáles? A sectores vulnerables. O sea, esa dimensión la tenés que tener en cuenta. Luego un tema, creo que debería ser el primero, es la capacidad institucional, o sea, cuánto estamos preparados para llevar adelante estos acuerdos y estos mecanismos de aprobación y de seguimiento de estos proyectos. En el caso de Uruguay se estimó que teníamos la capacidad, porque ya incluso teníamos una trayectoria con los proyectos de MDL que podía ser algo parecido, que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero bueno, había como una gimnasia en estos temas. Pero obviamente también ahí fuimos muy cautelosos y siempre se los decimos a nuestras contrapartes y a otros países, es que nosotros vamos a utilizar todo lo que esté disponible ya previamente, por ejemplo, el famoso registro para estos proyectos. Muchos países resuelven generar sus propios registros. Uruguay al momento optó por usar los registros que están disponibles, por ejemplo, de la convención. Y otro tema también fundamental era la coherencia y la flexibilidad de este mecanismo con, obviamente, el cumplimiento de la NDC y la estrategia climática de largo plazo. Y ahí aparecen una serie de recomendaciones. Entonces, luego de este análisis, el segundo paso clave era contar con un marco de implementación, se le llama, para la implementación del artículo 6.2. O sea, una vez que los países, como Suiza en nuestro caso, firma con países que van a ser luego los vendedores, como Uruguay, tiene que tener algún tema de marco de implementación para la toma de decisiones y el mecanismo de aprobación y ciclo de proyecto. La verdad que ese fue un trabajo mucho más extenso y complejo de lo que pensábamos. Lo iniciamos en el 2000, ahora no recuerdo si fue 2022 o 2023, pero aún no lo tenemos publicado. Está en estado de borrador, también tuvimos un cambio de gobierno, pero sinceramente es un tema más técnico que político. Hemos tenido muchas versiones, queremos algo más simplificado de lo que en su momento vimos que tenían otros países, algo más adaptado a la realidad uruguaya. No queríamos que nos trasladaran un paquete que ya se había aplicado en otros países y que desarrollan las consultoras internacionales con mucho know-how en estos temas. A partir de eso, empezamos a desarrollar el marco de implementación, pero hoy lo que tenemos, entendemos, es mucho más aplicado a la realidad uruguaya. Entendemos que estará publicado a fin de año. Por las dudas, por la audiencia que no sé cuánto conoce de estos temas o cuán cercana está, estos marcos de implementación, ¿cómo se llaman? O sea, son guías, es eso, son guías tanto para instituciones públicas como para desarrolladores de proyectos para entender cómo es el ciclo de proyectos, quiénes son las instituciones involucradas, algunos plazos.
tipos de proyectos que se pueden aprobar o no. En el caso de Uruguay, algunos países optan por tener listas negativas o positivas. Uruguay en principio va a estudiar caso a caso, no va a tener listas, porque entendemos que esto también puede cambiar, cambia el contexto de muchos sectores, entonces no tendríamos que estar tan atados a estos temas. Como si bien ese marco aún no lo tenemos publicado, eso no ha impedido que en estos 2 últimos años hayamos tenido diálogo con desarrolladores privados, consultoras, con la Fundación CLIC en este caso, que capaz que cuando tenés acuerdos con otros países funcionan otro tipo de instituciones, pero siempre hay como un partner del país, en este caso CLIC es el partner para la Agencia Ambiental de Suiza, que se encarga de alguna manera de explorar las oportunidades de distintos proyectos en Uruguay, también trabaja, entiendo, en Chile, bueno, en Argentina, en otros países. Y hemos dialogado con estos desarrolladores o con CLIC directamente para ver oportunidades de proyectos. En estos 2 años hemos visto un montón, no sé si un montón, bueno, para la escala de Uruguay, varios proyectos, entiendo del orden de no más de 10, más de 5 y menos de 10. Y a la fecha, con solo dos hemos podido avanzar. Hay uno que está a nivel ya de proyecto. Al principio hay una idea de proyecto y luego cuando se aprueba se avanza a la formulación del proyecto. Uruguay ha otorgado 2 cartas de no objeción a estos proyectos que les digo, uno en el sector de cemento, otro en el sector de electromovilidad. ¿Y por qué solo 2? ¿Y por qué no tenemos ya un proyecto aprobado? ¿Y qué pasó con los otros restantes, 6, 7 u 8? Bueno, ahí aparecen varios desafíos, que capaz que es parte central, me parece, de la pregunta que nos hacía. Que creo que está bueno que después cada país, bueno, veremos qué dice Chile y Guatemala, pero en nuestro caso o sea, cada país lo va identificando, pero creo que es un común denominador en todas las realidades y es, primero que nada, que los proyectos tienen que contribuir a la adicionalidad. Entonces, si un país que tiene metas ambiciosas en su NDC, que tiene metas incondicionales muy ambiciosas, o sea que el país está comprometido a cumplirlas, alcanzarlas con sus propios medios de implementación, hay menor margen para la adicionalidad, hay menor margen para esta ventana de oportunidad para proyectos que apliquen al artículo 6.2 en este caso y generen ITMOS. Entonces, las oportunidades son menos si tú tenés una NDC muy ambiciosa. Luego nos encontramos con algunos obstáculos a nivel metodológico, que no voy a entrar en detalles, pero en resumen, yo no soy especialista en inventarios, trabajo con especialistas en inventarios en estos temas, pero se nos presentaba allí que el inventario o las reducciones a nivel de proyecto, que un proyecto estimaba que iba a contribuir con tantas reducciones, no se acopla con la metodología del inventario del IPCC. Entonces ahí no hay manera de que tú puedas aprobar un proyecto que quizás con solamente la aprobación de ese proyecto reduce todas las emisiones de ese sector que tú tenés como categoría del inventario. No sé si me explico. O sea, no hay una coherencia entre la metodología por proyecto y la metodología por inventario del IPCC. Y otro obstáculo que encontramos a nivel también metodológico, eso fue en uno o 2 proyectos en particular, pero les puede pasar a muchos países, es que algunos proyectos representaban o eran enfocados en categorías o sectores que el inventario nacional no recogía. Entonces era imposible que luego nosotros pudiéramos hacer un ajuste correspondiente porque no está dimensionado en el inventario nacional. Eso a nivel de limitaciones, barreras, pero que hemos encontrado, pero que también te implica una oportunidad, porque si hay algo justamente que nos ha expuesto en la mesa abordar desde la DINAC las oportunidades de proyectos de artículo 6.2 es encontrar sectores innovadores, encontrar oportunidades donde en general el privado, junto con estos desarrolladores y los partners internacionales, identifican ventanas que seguramente desde el sector público no hemos
no identificamos o no son las que usualmente incluimos en la NDC. Nosotros en la NDC siempre vamos a los sectores o actividades más tradicionales. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad de innovación importante en abrir a pensar, bueno, cómo puede aprovechar este mecanismo para apalancar inversión privada. Por Em, ahí capaz que mi tiempo está bien. Muchísimas gracias, Lorena. Creo que has resaltado bastantes puntos importantes. Yo me quedo con este mensaje de siempre aterrizar a lo local y pensar en un análisis estratégico para abordar esos tipos de temas y también los 5 factores que resaltaste cuando analizaron también esta vinculación del artículo 6 con las NDCs, la coherencia, por supuesto, con la NDC, la capacidad institucional, la distribución de beneficios, que sea costo efectivo y la efectividad. Entonces, creo que en Uruguay hay muchas experiencias y gracias por compartirnos de esto. También a la audiencia, si tienen algunas preguntas para Lorena, la pueden colocar en el chat y Lorena, ahí te pido tu ayuda también respondiéndolas directamente. Y con esto me paso también a Natalia de Guatemala, del Ministerio de Ambiente de Guatemala. También queríamos preguntarles a ustedes, sabemos que nosotros justo estamos desarrollando este proyecto para apoyar esta capacidad institucional, el desarrollo de las capacidades internas que mencionaba Lorena también, que son muy importantes. Y te quería preguntar a ti, Natalia, cómo va este proceso del desarrollo de artículo 6 en Guatemala y también cómo han pensado vincularlo con las NDCs y sus objetivos ambientales. Gracias, Ana, por la pregunta y muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Como parte de este panel, pues compartiendo un poquito la experiencia de Guatemala en el progreso y el proceso que llevamos de preparación hacia una participación, digamos, efectiva y transparente en estos mecanismos de cooperación internacional del artículo 6, ¿verdad? Desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y específicamente pues desde la Dirección de Cambio Climático, hemos venido trabajando de forma estratégica, digamos, para sentar las bases que permitan al país participar en estos mecanismos, ¿verdad? En este contexto, pues, como mencionaba Ana, Guatemala forma parte del proyecto LAC6 y esta iniciativa pues ha sido clave para fortalecer nuestras capacidades institucionales, no solo institucionales, sino también técnicas y legales para operar bajo este mecanismo. En cuanto a avances concretos, tal vez destaco 3 puntos. Primero es el fortalecimiento institucional. Hemos impulsado una mesa técnica interinstitucional que ha permitido, digamos, una mayor articulación entre los sectores clave. Actualmente está, pues, digamos, solamente entre sectores públicos, digamos, de gobierno, que, digamos, ahí se involucran sectores como energía, bosques, agricultura y entre otros, ¿verdad? Pero creemos que, bueno, todos estos sectores están incluidos dentro de la NDC, entonces, digamos, ahí también queremos como ir haciendo ese match desde el inicio. Y esta coordinación pues ha sido fundamental para identificar esos sectores y actividades con potencial de generar estos resultados de mitigación transferibles, ¿verdad? Vemos que ha sido un tanto un proceso como de mucha información en cuanto a que muchos sectores tal vez no conocen sobre el tema, entonces ha sido un proceso como de mucha socialización y formación en capacidades como tal. Digamos, también el segundo punto que me gustaría destacar es el desarrollo de instrumentos clave. Actualmente pues estamos también trabajando en la construcción de un marco regulatorio, siempre dentro de esta, digamos, tal vez esta mesa que sirva como de fundamento para esta estrategia, que incluye estos lineamientos que mencionaba Lorena, ¿verdad? Para asegurar esta integridad ambiental, evitar esta doble contabilidad y establecer criterios de elegibilidad, digamos, ver, digamos, qué actividades pueden optar a estos mecanismos. Y pues este proceso, como les comento, está en marcha y creo que se alimenta también de esta experiencia regional y espacios como estos, en donde pues aprendemos de otros países y la retroalimentación técnica que pues también recibimos a través del proyecto LAC6, ¿verdad? En cuanto a la vinculación con la NDC, pues actualmente ya lo mencionaron bastante, estamos en proceso de actualización de nuestra NDC. Ha sido un proceso pues
arduo, pero también creo que representa una oportunidad estratégica, digamos, ahí tal vez a título personal representa una oportunidad estratégica para integrar de alguna manera los mecanismos del artículo 6 como herramientas complementarias, ¿verdad? Para alcanzar estas metas climáticas. El proceso de actualización tal vez nos permite definir con mayor detalle qué sectores podrían beneficiarse del uso de estos mecanismos y específicamente, digamos, bajo qué condiciones, ¿verdad? Entonces creo que es importante que durante el proceso de la ANS pues se haga como ese análisis y pues sí, también lo mencionaban, estamos construyendo tal vez una ANS más ambiciosa, pero también más realista en cuanto a qué medios de implementación tenemos disponibles actual en el país, ¿verdad? Y bajo ese contexto, pues creo que es importante ir construyendo la ANS. Y pues participar en el artículo 6, en estos mecanismos, no solo es la posibilidad de atraer financiamiento climático adicional, sino que también nos permite promover innovación tecnológica, que es algo que también mencionaba Lorena, generar co-beneficios a toda la población, ¿verdad? Específicamente a las comunidades locales, y fortalecer también nuestros sistemas nacionales de transparencia. Y pues un poquito en cuanto a las lecciones aprendidas durante este proceso, creo que rescato lo que mencionaba al inicio de esta importancia del enfoque participativo, digamos, desde el inicio de todos los sectores e intersectorial, como lo mencionaba. Esto ha sido clave para generar tal vez un poco de apropiación del tema y de los objetivos, ¿verdad? Y para entender mejor los retos y oportunidades de cada sector. Y segundo, también la necesidad de avanzar en paralelo, no solo en temas técnicos, sino también legales. La preparación para el artículo 6 no solo es un ejercicio técnico, sino es un proceso que requiere de muchas cosas, entre ellas, como también lo mencionaban, la voluntad política, los marcos regulatorios claros y una visión de país sobre cómo usar estos mecanismos de manera que complementen y no solo sustituyan, digamos, que complementen estos esfuerzos nacionales que pues ya se vienen trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? Como les menciono, como país seguimos en fase preparatoria, pero creo que el compromiso está presente para que pues nuestra participación sea de una manera justa, transparente y con un nivel de integridad ambiental alto, ¿verdad? Que es algo que creo que todos los países, las partes le están apuntando. Entonces, por ahí dejo mi intervención y igual si tienen cualquier duda o comentario, estoy a la hora. Muchísimas gracias, Natalia, por esta intervención y por contarnos cómo está el estado de Guatemala en cuanto a la vinculación del artículo 6 y las NDCs. Y creo que mencionaste algo muy importante sobre la apropiación que tienen que tener todos los sectores sobre este instrumento y también sobre las NDCs. Es súper interesante el ejercicio que está haciendo Guatemala con esa mesa técnica interinstitucional para mercados de carbono. Creo que ayuda a que su trabajo sea más eficiente, a que tengan una mejor cooperación con otros ministerios, otras ramas del Estado, que como tú dices, estos temas no son solo técnicos per se, sino también involucran ajustes legales, ajustes dentro de los ministerios, participación no solo también de las instituciones públicas, sino luego poder escalarlo más a instituciones privadas y también al sector académico. Así que creo que ahí es muy buena la experiencia que está llevando Guatemala y quedamos atentos a saber cómo va evolucionando esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Natalia, nuevamente. Y con eso me paso a Cristina de Chile, porque bueno, como sabemos, Chile lleva una amplia experiencia en el desarrollo de mercados de carbono, especialmente de artículo 6, de su implementación. Sabemos que vinieron desarrollando este marco regulatorio, sus arreglos institucionales con mucho detenimiento desde hace varios años y en ese sentido queríamos preguntarte, Cristina, si nos podrías contar para ti cuáles te parecen las principales barreras que tuvieron que abordar durante este proceso y cómo las solucionaron y cómo las fueron implementando a lo largo de los años y finalmente también un mensaje sobre el desarrollo del NDC en Chile y si están considerando el mecanismo de artículo 6 dentro de su nueva actualización. Súper, muchas gracias, Ana,
por la introducción y la presentación y gracias a Lorena y Natalia finalmente por las presentaciones que dieron. Concuerdo con ustedes en algunas cosas, así que probablemente las voy a citar en algún punto. Creo que lo más importante de resaltar, y creo que se estaba viendo que se realizan los países y que nos llevó a lo que estamos hoy en día como país, es primero partir con las conversaciones de manera temprana, incluso a nivel interministerial. Por suerte, Chile hoy en día tiene un reglamento del artículo 6 que fue básicamente un trabajo conjunto de varios actores. eh, Nosotros teníamos una task force, una mesa de trabajo interministerial con la participación de 5 o 6 ministerios, dentro de ellos no solo los sectoriales, sino que también Relaciones Exteriores, Hacienda, que nos permitió generar insumos para esta regulación y también realizamos una mesa extendida con participantes del sector público, privado, organizaciones del sector civil, de la sociedad civil, que nos permitió entender un poco qué es lo que estaba pasando en mercados de carbono aquí en Chile, cuáles eran las expectativas y lograr esta regulación que la semana pasada ingresó a nuestro último paso, que es la Contraloría de la República, para su toma de razón. Y en el camino a eso, yo creo que ahí ya vamos a empezar a comentar sobre las lecciones aprendidas y las barreras que nos hemos afrontado. Creo que una de las primeras barreras que uno se afronta y puede pensar que es la más compleja es la realización del marco legal, que tiene bastantes inquietudes, porque finalmente hoy en día ya sabemos un poco más qué podría pasar, pero en el momento en que nos tocó a nosotros teníamos que suponer qué iba a pasar con las decisiones del artículo 6 en las COP. Em, pero después de eso, lo que nos hemos dado cuenta, porque nosotros contamos con 3 acuerdos de cooperación bajo el artículo 6.2, uno con Suiza, uno con Japón, que se está actualizando, y otro con Singapur, del cual ya tenemos cerca más o menos de 33 entre proyectos y programas, lo que son solicitudes, y además Chile es dentro de Latinoamérica uno de los países con más participación en el mecanismo de desarrollo limpio. Así que también tenemos todo el proceso de transición del MDL al nuevo sistema del 6.4, el PACAM, considera la transición de más de 40 proyectos. Y en ese ámbito, lo que nos ha tocado divisar es, primero, yo creo que es sumamente importante este proceso de un learning by doing, mientras vamos involviéndonos en el mecanismo, al mismo tiempo vamos viendo cómo se va regulando de manera correcta, qué es lo que requiere. Probablemente a nosotros nos va a pasar, la mayoría de las cosas es que nos afrontamos a barreras de generación de capacidades, de equipo, de personas, porque hoy en día, por lo menos nosotros estamos actuando y hay decisiones sumamente importantes como qué excede la NDC y cómo vamos a determinar eso, que nosotros ya hemos intentado yendo conversándolo, tanto a nivel ministerial, del Ministerio de Medio Ambiente, con los sectoriales, y creo que esa es una de las barreras más como principales que finalmente después le da seguridad al mercado. ¿Cómo afrontamos esto? Nosotros tenemos una lista priorizada que nos limita a presentarse igual mientras cumplan los criterios, pero hay otros países que van por listas positivas, listas negativas, entonces va a ir variando mucho y finalmente depende harto de la política interna cómo nos vamos afrontando a eso. Y después de eso, hay algunos acuerdos que nos obligan o nos hacen actuar como un estándar propio, y también nosotros tenemos que estar como al tanto de un visto bueno. Hemos cambiado nuestro rol, hemos pasado de un rol del MDL pasivo a un rol activo en mercados de carbono de toma de decisión, que requieren hartas decisiones antes de esa toma de decisión, y por lo tanto por lo menos aparte nosotros nos hemos afrontado a barreras de ir armando el equipo e ir armando capacidad de revisión de metodología, en revisión de proyectos, determinación qué excede de la NS, qué no excede de la NS, la infraestructura interna y de tecnología, y finalmente poder ir tomando las decisiones correctas para evitar, como de nuestra responsabilidad, tener un sistema andando de manera robusta y eficiente, evitar ser un cuello de botella o no poder responder finalmente a los desarrolladores de proyectos como no sé si tu proyecto excede o no excede a la NS.
especialmente como decía Lorena, Chile tiene una ANS completamente incondicional, ambiciosa. Por lo tanto, nos estamos afrontando a los problemas del futuro de otros países, probablemente al intentar entender cómo incorporar artículo 6 en una ANS completamente incondicional y esperemos que por lo menos después nuestras experiencias y el proceso que hemos vivido les sirva a otros para poder determinar eso. Y es por eso también, después de todas las conversaciones que hemos tenido, de los reglamentos, de los acuerdos, de que hoy en día como equipo ya estamos estableciendo lineamientos, resoluciones, criterios, como qué programa vamos a aceptar, qué programa no, qué metodologías, en qué condiciones, qué es integridad ambiental, cómo vamos a reportar. Hay varias preguntas que tenemos que responder en el camino, pero por eso mismo también tenemos la seguridad y em, la claridad de que nosotros como Chile tenemos mercados de carbono dentro de nuestra ANS. Tenemos el rol o por lo menos un compromiso de qué es lo que esperamos de los mercados tanto de nivel nacional a nivel internacional como el artículo 6. Entonces lo van a poder encontrar en nuestra ANS 3.0 y quisimos hacerlo bien en línea con nuestra regulación nacional de cómo íbamos a ir determinando qué es lo que se priorizará para este mecanismo y qué es lo que no se va a priorizar para este mecanismo. No dejando una lista específica en ese camino, pero sí en línea con lo que hemos estado trabajando hoy en día. Así que eso por mi parte, yo fui bastante concisa para no usar tanto tiempo, pero obviamente quedo abierta a preguntas y yo creo que más que nada resaltar de las lecciones aprendidas, de qué es lo que viene en la implementación del artículo 6. Uno, marco regulatorio, transparencia, gobernanza y segundo, generación de capacidades. Hoy en día creo que es uno de los desafíos que más afrontamos en un mecanismo que está andando ya de revisiones, de toma de decisiones quizás se podrían haber tomado antes para poder hacer todo el proceso más expedito, pero que una vez ya tomadas finalmente robustecen el marco regulatorio a nivel nacional y nos permiten a nosotros dar seguridad a los desarrolladores y a los actores clave en el mercado. Muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención. También te pedimos ayuda respondiendo a las preguntas que hay en el chat, si hay preguntas sobre esto que nos acabas de contar. Y nuevamente, gracias por resaltar esto sobre el proceso participativo, que también lo dijo Guatemala, y que puede ayudar a fortalecer más los esfuerzos en los países. Y entendemos que sí, el desarrollo del artículo 6 y los mercados de carbono ha sido un proceso que se va dando poco a poco y lo que tú decías, learning by doing, y esperamos que esté más asentado y dé unas señales más claras para el mercado en el futuro y manteniendo esto que también mencionaste sobre la integridad ambiental del mercado que realmente puede permitir que sí tenga su fin claro de apoyo al financiamiento climático. Y así quisiera pasar con Iván de GGGI. Al final GGGI está trabajando mucho en asesorar estratégicamente a los países, en generar estas capacidades para la implementación del artículo 6 y mercados de carbono. Y ahí, Iván, te quería preguntar, ¿cómo visualizan ustedes esta sinergia que existe entre el artículo 6 y la NDC y cómo se puede potenciar mejor esta sinergia o ser utilizada en mejor forma por los países? Bueno, Ana, un saludo, muchas gracias por la invitación a UNEP. También un saludo a todas mis copanelistas. Qué bueno escuchar de Chile, Guatemala, Uruguay sobre esas experiencias. Nosotros, como bien lo dices, asesoramos a varios países en América Latina en artículo 6. Yo asesoro en particular a Colombia, pero también tenemos trabajos en Paraguay, en República Dominicana principalmente y Guyana. Entonces, pues sobre la pregunta es muy pertinente porque ocasionalmente, digamos, y pues con razón, debido al tema de los ajustes correspondientes y el hecho de que para prevenir la doble contabilidad, pues el principio fundamental de artículo 6 es que aquello que se transa como ITMO, pues no puede contabilizarse para la NDC del país anfitrión, sino que debe contabilizarse para la NDC del país comprador. Pues pareciera que hubiera como más que una sinergia, sino como una oposición entre NDC y artículo 6, como a primera vista. Sin embargo, es muy importante como devolverse un poco
al origen de artículo 6 para darse cuenta de que eso no es así y que en realidad deben haber sinergias entre el artículo 6 y las NDCs. Justamente el artículo 6.1 habla de que el artículo 6 como mecanismo global debe potenciar esa colaboración entre países, hacer que la ambición en colectivo sea mayor, y que se contribuya al cumplimiento de las NDCs, tanto en mitigación como en adaptación. Entonces, pero ¿cómo puede ser eso posible? Pues sí, dado este ajuste correspondiente. Entonces, pues hay varias formas de que sea posible. También otro, y ahorita les menciono, también pudiera haber una contradicción a veces en el tema de la adicionalidad, porque obviamente el artículo 6, así como pues el resto de mercados de carbono, pero aún más en el artículo 6 se pregona pues una adicionalidad alta, rigurosa, que debe contemplar sobre todo la adicionalidad jurídica, la existencia de políticas y normas. Entonces, a veces uno pensaría que como está, si un país ha designado ya medidas en la NDC de implementación, entonces esas medidas no tendrían adicionalidad a primera vista porque ya están consideradas en una política pública como la NDC. Entonces pudiera pensarse que solamente aquellas medidas que no están en la NS pudieran hacer parte de artículo 6, pero acá también no es así, no es así y justamente el artículo 6.4 lo menciona y lo aclara. Creo que es muy importante ver este precedente porque se aclara en uno de sus lineamientos de adicionalidad del órgano supervisor, se aclara que si el país ha enunciado que el artículo 6.4 es un vehículo de implementación de la NDC, entonces eso configura como una excepción frente a la adicionalidad jurídica, pues porque si no fuera así, pues no pudiera, se configuraría un incentivo perverso en el que los países optarían por no incluir sus NDCs como políticas, como normas para poder em, incluir estas medidas en el artículo 6. Entonces, sí hay consideración de eso en el 6.4 y creo que es un precedente importante que puede aplicar también al 6.2, de que se puede resolver ese tema de adicionalidad jurídica y no generar una contradicción entre la NDC y el artículo 6. También, entonces, ¿cómo se puede, volviendo al tema de cómo se puede lograr el cumplimiento de la NDC y el artículo 6, nosotros, pues, y sobre todo para países como en los de América Latina, que se caracterizan por unas NDCs relativamente más ambiciosas que en otros países en desarrollo, que eso hace que sea más difícil ubicar estas actividades de artículo 6 y que haya que salvaguardar el cumplimiento de la NDC. ¿Cómo hacemos para que el artículo 6 sea positivo en agregado, ¿no? Entonces, para eso nosotros pues pregonamos mucho el efecto multiplicador que debe tener artículo 6 para pues que los beneficios netos de operar el mecanismo en los países sean mayores a los perjuicios entendiéndose como el costo del mecanismo, que para los países pues es el ajuste correspondiente, y el hecho de tener que buscar mitigación que compense ese ajuste correspondiente. Entonces esos beneficios pues obviamente están las externalidades positivas de la transferencia de tecnología, de los empleos verdes, de, de la creación de capacidades, sobre todo nuevas tecnologías y pues dependiendo de la naturaleza de los proyectos, también obviamente la inversión privada, la inversión extranjera en el país, pues ya genera un efecto económico positivo. Y en términos de mitigación, uno puede pensar que no necesariamente el efecto es negativo por el ajuste correspondiente, sino que puede también ser positivo. Por un lado, si el artículo 6 facilita que unos proyectos logren un cierre financiero, que de otra manera no se daría. Entonces, un proyecto puede ser viable con artículo 6 y sin artículo 6 puede no ser viable, de modo que el escenario contrafactual no sería como que toda la mitigación se queda en el país, sino que simplemente el proyecto no se realiza en absoluto. Entonces, ahí hay una ganancia para el país, aun si una porción de los sismos se vayan fuera. Y en segundo lugar, también, o sea, puede que se adelante el proyecto y lo cual genera mitigación más temprano y en adicional genera más mitigación en agregado. Y en segundo lugar, dependiendo del modelo de participación del país, y aquí es muy importante las decisiones que se tomen a nivel de política y también de cómo se configuran los acuerdos bilaterales. Si el país va a instituir una tasa para los ITMOS, si el país va a exigir que parte de los ITMOS
o que no, parte de los resultados de mitigación mejor se queden en el país y no puedan todos irse fuera. Aquí puede generarse un efecto multiplicador también por resultados que se comparten, unos que permanecen en el país para cumplir la NDC, pero también un efecto potencial es de reinversión, si se estimula la reinversión de esos recursos de los sismos en nueva mitigación, en mitigación escalada que pueda ayudar a la NS. Entonces el efecto neto a nivel contable, que es lo que pues obviamente le interesa a los que salvaguardamos y a los que están liderando las NSs, las direcciones de cambio climático de los países, pues puede haber un efecto positivo neto. Entonces, pero esto no es automático y obviamente requiere que los acuerdos sean favorables para los países. También requiere como que los países o compradores entiendan que es una nueva dinámica que no puede difícilmente un modelo en donde el 100% de los recursos de los sismos se vayan al país comprador, difícilmente eso va a generar un efecto positivo neto para las NS de los países anfitriones y que entonces debemos cambiar un poco el modelo de negocio a nivel de proyecto y también que los desarrolladores tengan también esa claridad de que los países pues requieren parte de estas reducciones para sus países. Entonces, esas son como las sinergias como veo que se pueden dar para que el artículo 6 pues viva, digamos, cumpla con las expectativas con las que fue construido en París ya hace ya 10 años. Entonces, pues ahí lo dejaría en este momento, Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por puntualizarnos de estas sinergias y cómo lo ha analizado. También gracias por este análisis, claro, desde esta perspectiva legal, jurídica, sobre los ajustes correspondientes y lo que menciona el artículo 6. Creo que es importante entenderlo, claro, para que así también los países puedan aplicarlo. Y también tú volviste a mencionar lo que Lorena mencionaba, que este es un espacio también para innovación, que permite impulsar la innovación en nuevos sectores, en nuevas tecnologías en los países y apalancar recursos a través del artículo 6 y así también una movilización de la inversión, como decías en tu último punto, dependiendo de la perspectiva o prioridad que establezcan los países. Así que muchas gracias por comentarnos de esto. Y finalmente me paso con nuestra última panelista, Agustina. Muchas gracias por estar aquí en este espacio y por darnos también esta perspectiva que lo ven más desde el sector privado. Y aquí yo te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes que el artículo 6 pueda apoyar a incrementar esta ambición climática en los países? Sé que también, si no me equivoco, sacaron un reporte sobre esto, si nos puedes después compartir el link para que la audiencia lo pueda ver con más detenimiento. Y aquí aprovechamos para escucharte los principales highlights que también salieron de este análisis. Gracias, Ana. Gracias a los panelistas que me precedieron. Para mí ya son buenas tardes a todos y a todas. Celebro este espacio que UNEP está brindando para trabajar este tema que es súper importante y celebro que sea en español porque muchas veces lo que suele faltar sobre este tema son documentos, son capacitaciones, son intercambios, webinars, diálogos en español para que todos y todas nos podamos sentir más cómodos entendiendo, analizando y absorbiendo esta información. Así que no me parece menor destacar eso, así que celebro que se esté realizando en nuestro idioma. Y como vos bien decías, nosotros desde IETA, que representamos a un conjunto, a más de 350 empresas del sector privado que buscan apalancar y buscan empujar y promover los instrumentos de mercados, en particular el artículo 6 en la región, estuvimos siguiendo muy de cerca los avances de las presentaciones de la CNDC y estamos, como bien decían los panelistas anteriores, estamos entendiendo que las complejidades, no solamente geopolíticas, económicas, sino el nivel de ambición que es necesario sostener e incrementar, contribuyó directamente con la demora en las presentaciones de las CNDC de los países. Ahí lo decía tu compañera Nadia anteriormente, solo un puñado de países, no llegan a 30, presentaron en tiempo y forma las CNDC a la fecha de febrero del 2025, que era la fecha límite que se planteaba desde la Secretaría de la Convención y se tuvo que dar esta prórroga entendiendo las necesidades de no apurar un proceso y como dijeron
panelistas que representan a los países, entendiendo que es un proceso que debe ser realizado de una forma consciente, coordinada y obviamente articulada con no solamente los ministerios y los actores del ámbito público, sino también acompañando con el sector privado. Entonces, si bien es algo para destacar, también entendemos y celebramos que se estén haciendo procesos de una forma consciente, participativa y que sean representativa, para no caer en NDCs que luego sean imposibles de cumplir, mantener, aplicar, implementar a lo largo del tiempo. Recordemos que la NDC nos va a regir, básicamente rige a los países, es una foto, me gusta decir, es una foto, es la primera escena de una obra de teatro, es la primera escena de una película que va a continuar durante 5 años, en el mejor de los casos, salvo que exista alguna actualización en el medio, pero la NDC es el punto de partida para presentar la ambición del país, para presentar esta hoja de ruta, no solamente en temas de mitigación, también en temas de adaptación y pérdidas y daños, respecto a cómo van a trabajar en pos de cumplir los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Y para ello, y como es un documento que va a continuar vigente durante mucho tiempo, es importante empezar a brindar las señales claras para que el sector privado, los desarrolladores y también otros países que quieran formar parte de enfoques cooperativos en el marco del 6.2, por ejemplo, se sientan seguros de que cuál va a ser el camino, cuál va a ser la hoja de ruta que el país va a llevar adelante. Y en ese nosotros, como bien lo dijiste, después de diferentes intercambios, yo personalmente trabajé muchos años en el gobierno argentino, así que también traje mi propia experiencia del proceso de la NDC el 2020 y para poder trasladarlo a todo lo que estamos viendo actualmente, elaboramos un informe de recomendaciones de políticas, no solamente para el sector público nacional, es decir, para los países, sino también que puedan ser consultados por sector privado y por potenciales otros países que quieran ser parte de los enfoques cooperativos, para poder de alguna forma tratar de brindar claridad en este tirarnos a la pileta. Entender si cuando nos tiramos a la pileta va a haber agua, mucha, poquita, nada, al momento de tomar las decisiones que, como bien dijeron los representantes de gobiernos, no son de un día para el otro. Bien lo dijo Uruguay. Ellos se embarcaron hace ya 3, 4 años en un acuerdo cooperativo que siguen trabajando, que siguen implementando, que siguen, en definitiva, acoplando los nuevos compromisos que están asumiendo hoy en el marco de una nueva NDC. Son compromisos que trascienden las NDC. Y es importante entender que los proyectos de mitigación también van a trascender ciclos de NDC y por eso es necesario que estén alineados y sean robustos, sean consistentes y, como bien dijo Iván anteriormente, sean adicionales y que sigan aumentando la ambición y el compromiso del país. Brevemente en el documento que se los voy a dejar, ahí está David, gracias, lo dejó en el link, está en español, está en inglés y pronto va a salir también en portugués y en francés, un poco también para democratizar este acceso a la información y el conocimiento de este tema, que no solamente queden documentos en inglés. Tratamos de plantear la necesidad de que existan señales claras por parte de los países anfitriones respecto a utilizar los mecanismos de artículo 6, entendiendo que estas acciones de mitigación necesitan trascender los ciclos, las ambiciones y también para que la implementación sea cooperativa y conjunta en el base de las necesidades también de desarrollo de los países anfitriones, ¿no? Necesitamos tratar de encontrar ese punto justo, ese unir, construir puentes entre los diferentes actores del sector privado, del país anfitrión y potencialmente otro país que colabore para poder desarrollar, para poder impulsar el desarrollo sostenible y para poder fortalecer la lucha contra el cambio climático de los países que no solamente van a estar hosteando los proyectos, sino también de quienes estén contribuyendo, invirtiendo, desarrollando y trabajando en ellos. Varias cosas que planteamos o cómo pensamos estructurar este documento para, de alguna forma, darle una guía simple de cómo abordar artículo 6 a los países al momento de desarrollar la NDC para esto, ¿no? Brindar, de alguna forma, señales claras, señales de seguridad en cuanto no solo a jurídico, que se mencionó mucho acá, sino también señales políticas seguras, señales económicas y señales en cuanto a la continuidad de cuáles van a ser las metas de mitigación y las políticas, cuál es el camino que ellos van a desarrollar. Entonces desarrollamos una especie de bloques o escalones de acumulación en donde el primero son los elementos básicos que una NDC, a nuestro entender y al entendimiento de nuestros miembros también en IETA, deberían tener para empezar a trabajar en la implementación de artículo 6.
Comunicar la intención de trabajar artículo 6, como bien lo mencionaba también Nadia al inicio, es fundamental, pero también entender cuáles son las metas que tienen, esta cuestión de la condicionalidad versus la incondicionalidad, cuál es la meta, cómo se está construyendo, cuáles son las acciones que comprenden esa meta condicional, es decir, y esa meta, perdón, esa meta incondicional, es decir, cómo los países van a llevar a cabo la implementación de esa meta y qué puede quedar también por afuera para poder impulsar el desarrollo de los enfoques cooperativos a través de la transferencia de tecnología, la inversión, el desarrollo de capacidades domésticas. Y también importante empezar a identificar sector o sectores priorizados, ¿no? en la CNDC para poder darle un pequeño, de alguna forma, un pequeño guiño, una pequeña intención de por dónde va el país, por cuáles son los sectores que van a priorizar en ese momento. Si seguimos avanzando en los bloques, que son 3, obviamente hacemos un listado de recomendaciones sobre cuáles, en segundo lugar, pueden ser estos instrumentos habilitantes, una EDC que sea más robusta en cuanto a la implementación del artículo 6, el tema de la contabilidad y el reporte, que también se empezó a hablar sobre el registro, qué registro se usa, qué registro no se va a usar, cómo se va a abordar la cuestión de la contabilidad. Es muy importante también para clarificar en la NDC cómo van a desarrollarse estos acuerdos institucionales. ¿Existen esquemas de gobernanza en lugar o van a mejorarse los que ya existen? Y también algo que nos resulta muy interesante es, y celebramos, hay una proliferación de instrumentos de precio al carbono en los diferentes países de la región, que es necesario empezar a interconectar. Es necesario empezar a pensarlos de una forma estructurada, coordinada para llegar a esta última meta. Entonces, cómo los instrumentos de precio al carbono que ya están ubicados, ya sea un impuesto al carbono, un sistema de comercio de emisiones, un piloto, se pueden empezar a coordinar o cómo esperan la coordinación en el marco del artículo 6 por parte de las autoridades. Y ya para cerrar, lo que sería el máximo nivel de información que podría llegar a dar una NDC en este tercer bloque, algo súper importante, estamos hablando, y que no se mencionó tanto ahora, pero viene con la parte de implementación, recordemos, artículo 6 se terminó de cerrar en Bakú, ya las negociaciones están en un 98% cerradas, ahora tenemos que pensar en la implementación. Y con la implementación empiezan los primeros, y como creo que lo decía Cristina, el learning by doing, empezamos a aprender, implementar y también a equivocarnos. Pero en esa equivocación, que es inevitable, entendemos, necesitamos sí brindar algunas seguridades, como por ejemplo, cuáles van a ser los procesos de autorización eventuales para los sismos, cuáles van a ser los formularios que se van a pedir, las plantillas, por ejemplo, de las cartas de autorización. En el caso de que existan revocaciones, cuáles van a ser los criterios para esas potenciales revocaciones, un poco para ir reduciendo al máximo la cantidad o los riesgos que un desarrollador, un inversor, un partner en este tema pueda llegar a tomar en cuanto a este tipo de riesgos. Y un poco ya para cerrar, celebramos la realidad del avance de las CNDC en la región. Estamos acompañando a algunos de los países también a través de las consultas públicas que realizaron. Ya hemos compartido el documento y entendemos que la región tiene un potencial muy grande para desarrollar proyectos, pero no solamente para ser vendedor, sino también, ¿por qué no para ser comprador también de créditos de carbono? No solo ver a la región como un supplier, una región que solo va a vender, va a entregar créditos de carbono o va a realizar ajustes correspondientes en cuanto a la transferencia de ritmos, sino también ver a los países de la región como potenciales compradores en algunos sectores. Así que, en honor al tiempo que me quedo acá, y cualquier consulta la puedo levantar por el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustina, por toda esta información súper clara. Creo que ahí tienes algunas preguntas sobre el documento que es muy interesante y seguro va a ampliar todo lo que nos acabas de mencionar. Y creo que fue clave también lo que mencionabas, que es importante tener estas señales claras, por un lado, de los países. Entendemos que es algo en desarrollo, como decíamos, y como nos han contado los países que han estado en este panel, pero también poco a poco ir dando una señal que permita que todo sea más claro y ayude a coordinar mejor con los otros sectores. Igual que, claro, existe una variedad de mecanismos de precio al carbono y creo que cada país lo está escogiendo de acuerdo a su necesidad, pero tener una coherencia entre varios también ayuda a fortalecer esta claridad.
Así que, bueno, con eso cerramos el panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo realmente he aprendido mucho en este espacio, todos desde la parte interna in-house de los gobiernos, también el sector estratégico con Iván y con Agustina. Y bueno, creo que nos quedan ahí varios mensajes por responder y lo seguimos haciendo en el chat. Gracias. Te paso de nuevo, David, para continuar con el evento. Muchísimas gracias, Ana. Y también les agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por esta conversación que estuvo llena de ideas que nos dejan reflexiones, ¿no?, sobre la implementación del artículo 6 y también para tener los objetivos claros y ambiciosos en las NDCs. Y bueno, ahora por último, seguimos con la última presentación del día que estará a cargo de mi colega Paola Herrera, quien es coordinadora regional del proyecto NDC Act and Invest de PENUMA y quien justamente nos estará contando brevemente un poco más sobre este proyecto Act and Invest. Adelante, Paola. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Solo falta ponerle en modo de pantalla completa. Listo. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, David, Ana, por invitarnos a contarles un poco sobre este proyecto que desde UNEP estamos implementando para justamente acompañar a los países de la región en el apoyo en la implementación y la actualización de sus NDCs. El proyecto Act and Invest es un proyecto que se está implementando a nivel global y busca acompañar a los países de diferentes regiones de África, de Asia, del Pacífico y de Latinoamérica en la implementación de sus contribuciones determinadas para lograr hacerlas más ambiciosas, integradas y viables y atractivas. Este es un proyecto que arranca este año, en enero del 2025, va a estar acompañándonos hasta finales del 2030 y esperamos que sea una respuesta también desde IONET para continuar participando de estos procesos e integrando, digamos, las necesidades de la región en estas soluciones que desde aquí se proponen. El proyecto inicialmente cuenta con diferentes fondos de donación. Actualmente tenemos un fondo remanente del proyecto NDC Action de IKI. También tenemos un aporte adicional del gobierno alemán, de IKI, de la Agencia de Relaciones Exteriores, y del NDC Partnership, que también está apoyándonos en el acompañamiento para la respuesta a las diferentes solicitudes que los países hacen en cuanto a la implementación de sus NDCs. ¿Qué busca este proyecto? Y tiene tres componentes principalmente. El primero es muy enfocado al aumento de la ambición climática. El segundo, mejorar todo lo referente a la coherencia de las políticas, tanto de desarrollo como políticas climáticas que existen en los países. Y, por supuesto, el tercero, muy enfocado a la movilización de inversiones. Y allí es donde entra específicamente el acompañamiento que podría brindarse para introducir el artículo 6 en sus NDCs. Bueno, un poco las actividades en cada uno de estos componentes, muy rápidamente. Desde el componente 1, vamos a estar acompañando todo lo referente a los análisis y estudios para desarrollar informes que permitan conocer cómo está el aumento de ambición en nuestros países, en las diferentes regiones a nivel global, y también proponer soluciones. En el segundo componente esperamos implementar un proyecto piloto por región. En Latinoamérica aún tenemos el país por definir, y esperamos desarrollar una metodología que nos permita acompañar la alineación de las políticas climáticas con las demás políticas de desarrollo, como lo mencionaba, pero de manera integral. En lo posible, también, digamos, sabemos que existen experiencias de integración de manera bilateral. En este caso, quisiéramos avanzar en poder desarrollar metodologías de manera integrada, y aquí estamos esperando definir el acompañamiento que vamos a realizar de manera piloto en uno de los países. Y el tercer componente, que es el componente más grande del proyecto, va a estar enfocado a la movilización de inversiones. Allí lo que esperamos es implementar actividades que nos permitan
fortalecer, por ejemplo, el entorno habilitador y de necesidades de financiamiento que existen en nuestros países. Aquí pueden entrar necesidades enfocadas, por ejemplo, a temas de participación de actores, de análisis de política fiscal, involucramiento del sector privado, de otras comunidades, análisis de necesidades de financiamiento, todo lo que tiene que ver con estudios de riesgo sectoriales, recomendaciones a nivel de política económica, planificación integrada, pueden ser actividades parte de este acompañamiento. También tenemos, digamos, dentro de nuestra planificación, acompañar a los países en la creación de portafolios de inversión, de planes de inversión, en donde podamos ya concentrarnos en la priorización de proyectos y de necesidades de inversión específicas que nos permitan concentrar el financiamiento para dar respuesta a las prioridades de los países. Y por supuesto, un tema muy importante y en relación a este webinar es que dentro del marco de este proyecto podríamos brindar este acompañamiento también para permitir, digamos, la incorporación analizar esta incorporación del artículo 6 en sus NDCs y lograr que esta herramienta pues, pueda permitir movilizar el financiamiento complementario, reducir los costos de implementación de las NDCs y fortalecer la cooperación global. Son los componentes que vamos a estar trabajando. Hasta el momento, esta es la cartera de proyectos en implementación que tenemos en Latinoamérica. A través del proyecto NDC Action estuvimos trabajando en Costa Rica, en Colombia, en Argentina. Actualmente, como respuesta a necesidades puntuales de los países de México y Costa Rica, vamos a estar acompañando la implementación y el desarrollo de sus NDCs. Y dentro de la cartera de los proyectos del NDC Partnership estamos trabajando con Panamá, con Bolivia, con Chile, Perú, Argentina y Paraguay. Vamos a iniciar en respuesta a solicitudes puntuales de fortalecimiento de sus NDCs y actualmente en el 2025 en los procesos de actualización. Son ejemplos de lo que nosotros estamos desarrollando en la región y un poco la invitación también a los países que están hoy aquí conectados es, bueno, tener presente que hay herramientas institucionales, las agencias estamos dispuestas a acompañarles en dar respuesta a sus necesidades. La invitación es a que nos contacten y podamos analizar de alguna manera cómo podemos acompañarles a dar respuesta o crear, digamos, diferentes estrategias para poder acompañarles en estos procesos de implementación. Muchas gracias, David, y disculpen, pero por temas del tiempo fui muy rápido en la presentación, pero por supuesto podemos profundizar ya de manera bilateral con quienes requieran. Muchas gracias. Gracias, Paola. Y no, creo que lo importante es que, bueno, se transmitió este mensaje, ¿no? De que existen, pues, las posibilidades para dar acompañamiento a los países. Igual ahí, si gustas, enviar tu contacto en el chat para quienes estén interesadas, interesados, creo que estaría buenísimo. Y bueno, esta fue nuestra última sesión del webinar. Por último, me gustaría comentarles brevemente sobre una iniciativa regional que busca ser una herramienta también accesible para quienes están formulando política pública, quienes toman las decisiones y en general a profesionistas que buscan información útil y certera sobre los mercados de carbono, ¿no? Que también viene dentro del artículo 6. Y este es el Observatorio Regional, justamente sobre los mercados de carbono, que es producto del trabajo de múltiples organizaciones y en donde ustedes pueden encontrar publicaciones, guías, cursos y mucha información en español que va desde los fundamentos de los mercados de carbono hasta incluso casos prácticos. Y bueno, sin más, les quiero agradecer nuevamente a todos, a nuestros panelistas, a todas y todos los asistentes por su presencia y nos vemos en el siguiente webinar que será sobre fortalecimiento de las NDCs, una mirada a los planes nacionales de adaptación y será el próximo miércoles 20 de agosto a la misma hora. A los asistentes de este webinar les comentamos que la grabación se les enviará por correo electrónico porque por ahí vimos que a algunos les llegó la invitación en un horario inadecuado, pero bueno, ahí estará llegándoles la grabación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día o tarde. Gracias, hasta luego.
Gracias, Buenas buen tardes. día. Adiós. Gracias, buen día. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Gracias. Buen día. Saludos a todos. Gracias, Gracias, saludos a buenos todos. días. Saludos a Gracias. todos. Éxito. Gracias.